Lo que descubrí en la casa de mi mejor amigo y juré no contar. Lo recuerdo como si fuera ayer, esa noche en la que crucé la verja oxidada de la vieja casona en la que crecimos juntos. Yo iba con la idea de charlar, tomar unas cervezas y echar relajo como tantas veces. Pero apenas crucé el umbral, algo en el aire me heló la sangre. El pasillo olía a cera y humedad, y de fondo se oía un murmullo raro, como si alguien estuviera susurrando desde otra habitación. Me detuve en seco, preguntándome si había regresado a la casa equivocada. Avancé sigilosamente y giré en la esquina, la puerta del estudio, esa con la placa de madera donde siempre decía prohibido entrar, en broma estaba entreabierta. Me acerqué sin pensarlo, casi arrastrando los pies, y empujé con la punta del pie. Dentro, lo vi, mi mejor amigo, Javier, de espaldas, inclinado sobre el escritorio, sudando como si estuviera rompiendo la caja fuerte de un banco. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue cuando giró la cabeza, descubriéndose el rostro con la mirada cristalina y una mueca amarga. Él no estaba solo. Detrás de él, en la pared, colgaban fotografías antiguas de mi familia. Fotos que yo creía imposibles de conseguir, mi abuela pescando en la laguna, mi vecina de la infancia cortando flores en el patio, mi papá, 20 años más joven, despidiéndose de mi mamá con un ramo de rosas. ¿Cómo había llegado todo eso hasta ese cuarto oscuro, convertido en un santuario de recuerdos ajenos? Mi corazón se empezó a acelerar, y algo me gruñó en la garganta. Esto era algo más grande que una simple traición. Javier se dio cuenta de mi presencia y cerró los ojos un segundo, como si sintiera culpa. Luego me miró fijamente, y su expresión se quebró. «No debiste ver esto», dijo con la voz más baja que he escuchado en mi vida. Yo me quedé paralizado, sin saber si retroceder, salir corriendo o gritarle. El silencio pesaba como una tapa de ataúd. Él respiró hondo y continuó: «No es solo mi familia, es tu familia también». Mi mente se trasladó a ese verano cuando él desapareció una semana entera sin avisar, y todos estábamos preocupados. Nunca explicó nada. Ahora entendía que no era una ruca escapada de potrero, había estado husmeando secretos que no me pertenecían. Pasé la mano por la pared llena de fotos y noté unas anotaciones al lado de cada imagen. Fechas, nombres, direcciones. Todo documentado con precisión de archivo. Sentí un escalofrío al tocar un recorte de periódico amarillento con el título «Desaparición misteriosa en la Ribera». La cara era mía, de cuando tenía 6 años y me perdí por horas en el mercado. Joder, ¿cómo lo había conseguido? Javier agitó la cabeza y apartó la vista, derrotado. Prométeme que no dirás nada. No aún. Yo quería preguntarle qué demonios estaba haciendo, quién le había pasado toda esa información, cómo diablos había reconstruido mi pasado sin que yo lo supiera. Pero las palabras se me quedaron atragantadas. En mi mente retumbaba el eco de su súplica: «Juraste no contar». Y ahí, en la penumbra, con el sudor resbalando por mi frente, supe que si rompía el silencio, algo muy grande se iba a desatar. Una cadena de mentiras y medias verdades que involucraba a mi propia familia, a ese tío al que nadie mencionaba, y a una herencia oculta que todos dábamos por muerta. Me di la vuelta, distraído por un clic seco. La puerta del closet se había entreabrido. Una luz débil se coló por la rendija y, detrás de ella, distinguí la silueta de un objeto cubierto con una sábana blanca. No pude evitar acercarme un poco más. Mi pulso latía en los oídos y mis piernas temblaban, pero avancé. Cuando tiré de la sábana, mis ojos se abrieron de par en par y un alarido quiso salir de mi garganta, pero solo brotó un susurro atorado de terror. Cuando aparté la sábana, descubrí algo que hizo que el aire me faltara por un segundo. Un arpa antigua, de madera carcomida pero con cuerdas relucientes, y sobre ella un cuaderno con la letra de mi madre. Reconocí esos trazos débiles de tinta azul. Ella había muerto antes de que yo pudiera preguntarle al respecto. Abrí el cuaderno con cuidado y empecé a leer. Páginas y páginas de confesiones que hablaban de un pacto familiar, de deudas de sangre y de un testamento secreto donde se nombraba a una hija ilegítima, yo. Mientras leía, mi mente dio un salto al pasado. Los susurros de mi madre en voz baja con mi tío Federico, justo antes de que yo naciera. Nunca supe de qué hablaban, pero siempre se miraban con miedo. Ahora entendía que aquel pacto no era un simple documento, era la base de un engaño que mantenía a mi familia en la penumbra. Las cuerdas del arpa parecían sangre seca, tensas esperando un último lamento. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba. De pronto, escuché la voz de Javier rozando mi nuca: «Esas confesiones valen más que cualquier herencia». Su tono era frío, distante.
Alcancé a ver su reflejo en el espejo roto del ropero. Estaba pálido, con ojeras profundas, como si no durmiera desde hacía meses. Le pregunté por qué llevaba todo ese secreto al límite de la locura. Él soltó el cuaderno y apuntó al suelo, fotos que había tirado en desorden, muchas de ellas míos, pero también de otras personas. Entre ellas, la postal de un orfanato en Monterrey, fechada el mismo día en que nací. Sigo pistas desde hace años, me confesó, pero cada pista destapa otra más oscura. Sentí rabia por su obsesión, rabia por robarnos la paz a ambos. Alcé la vista hacia la ventana y vi cómo la luna proyectaba su luz mortecina sobre el arco de la verja. Me acerqué y apoyé las manos en el marco frío, tratando de asimilar todo. ¿Por qué no viniste antes?, le exigí. Sus ojos se llenaron de culpa y describió la primera vez que encontró un archivo en la computadora de mi padre, con carpetas cifradas y nombres crípticos. Dijo que había intentado contarme, pero que algo lo detuvo, un mensaje que mencionaba a mi madre y decía, literalmente, si hablas, matan a la niña. Un escalofrío me recorrió entero. Recordé aquel día en que mi papá se puso negro y echó a patadas el archivador del estudio, gritando que era cosa de familia. Nunca supe a qué se refería. Ahora tenía una idea bastante terrorífica. Le pregunté si esas amenazas seguían vigentes y él negó con la cabeza, pero apretó los labios como si dudara. Empezó a buscar algo entre las fotos esparcidas y encontró un sobre lacrado con mi nombre. Lo alargó hacia mí y me soltó, lee eso. Si quieres entender, léelo ahora. Tomé el sobre con manos trémulas y rompí el sello. Dentro había un solo papel doblado en 4, la última carta de mi madre. Con la letra temblorosa, explicaba que ella había robado algo al nacer, una pequeña joya familiar, un camafeo que, según las leyendas, protegía a la primogénita de una maldición. Yo recordé haber visto un relicario igual en la casa vieja, guardado en la cómoda de la abuela. En la carta decía que si aquel camafeo regresaba a la familia, rompería el pacto y liberaría la verdad. Pero advertía, nadie debe saber que lo tenemos. Cuidadlo en silencio. El silencio volvió a llenar la habitación. La carta temblaba en mis manos. Sentí que mi garganta se cerraba. Javier me observaba con ojos suplicantes. ¿Y ahora qué?, alcancé a susurrar. Él bajó la mirada y respondió con voz apenas audible, debemos recuperarlo antes de que alguien más lo haga. En ese instante, un crujido seco vino de la puerta principal, alguien estaba girando el picaporte. El corazón me dio un vuelco. Sabía que no éramos los únicos tras ese secreto. Nos quedamos congelados, el sonido del picaporte retumbando en el silencio. La respiración de Javier se entrecortó y el mío se hizo un tamborileo sordo en el pecho. La puerta principal se abrió con lentitud, y una figura difusa pasó por el umbral. Era la señora Martínez, la vecina de al lado, con sus pasos arrastrados y el ceño fruncido. Llevaba una caja de galletas, como si viniera a saludarnos. Aquello desarmó por un instante la tensión, pero al mismo tiempo nos recordó que no estábamos a salvo. Me acerqué despacio, tratando de controlar el temblor en las piernas. Le sonreí forzado y le tomé la caja. Gracias por pasar, balbuceé. Ella nos miró con esa mirada curiosa de quien percibe un secreto sin conocerlo. Vi la luz encendida y pensé en saludarlos, soltó. Detrás de ella, el pasillo quedó a oscuras, y la puerta se cerró apenas con un clic. Sentí un escalofrío, estábamos atrapados con nuestros descubrimientos. Una vez sola, la vecina entró en su casa, y Javier cerró la puerta con llave. El sonido me hizo sentir más inseguro que antes. No puede entrar nadie más, murmuró mientras buscaba algo en su bolsillo. Sacó una pequeña linterna, apuntó al suelo y trazó un camino de migas de pan que llevaba hasta el closet donde estábamos. Así marcaremos la ruta por si necesitamos huir, explicó con voz temblorosa. Yo asentí, sintiendo el frío recorrer toda mi espalda. Nos arrastramos hacia el ropero y reenfundamos el cuaderno y la carta de mi madre en su sobre. Con cuidado, levanté el arpa y la apoyé contra la pared. En el fondo de la habitación, junto a la chimenea, vi una trampilla entreabierta que nunca antes había notado. Pintada del mismo café oscuro que el suelo, estaba casi oculta bajo una alfombra raída. Un presentimiento me obligó a arrastrar la alfombra y apoyar la mano sobre la madera. El roce me recordó a la tapa de un ataúd, áspera y fría. Miré a Javier, y él asintió, es nuestro siguiente paso. Empujamos el pestillo y la trampilla cedió con un chirrido. Debajo, unos peldaños de piedra descendían hacia la penumbra. Bajamos con la linterna,
el haz de luz temblando como un faro asustado. Cada escalón estaba húmedo, cubierto de polvo y musgo. El aire bajó de temperatura y se sintió más pesado, a punto de quebrarse. Cuando llegamos al fondo, nos recibió un gran arcón de metal oxidado, cubierto de símbolos grabados que no reconocí. Mi pulso martillaba en mis oídos, no sabía si era emoción, miedo o culpabilidad. Javier apoyó la linterna sobre el borde del arcón y sacó la llave que había robado del cajón de la abuela tiempo atrás. La clavija giró con un chasquido metálico. Abrimos la tapa con cautela. Dentro descubrimos varias cajas pequeñas, frascos con polvos y un libro encuadernado en piel. En la portada, con letras doradas apenas legibles, decía, Memorias de la línea de sangre. Pasé los dedos por el lomo y sentí un escalofrío. Ese era el corazón de todos los secretos, un diario escrito por mis antepasados, desde el siglo XIX. Lo abrí en la primera página y leí palabras cargadas de dolor. Para la hija que ha sufrido en silencio, si lees esto, tu verdad te liberará o te condenará. Cerré los ojos un instante. Un flashback me llevó a la infancia, cuando mi abuela me contaba historias de una maldición que pasaba de madre a hija. Siempre lo hacía en susurros, como si temiera que alguien la escuchara. Ahora entendía por qué. Javier encendió su celular y empezó a fotografiar cada página. Tenemos que copiar todo antes de llevarlo a un lugar seguro, susurró. Mientras él trabajaba, me di cuenta de que en la última página había un dibujo, un símbolo parecido al que vimos en el arcón, y una indicación clara, solo el linaje completo podrá deshacer el pacto. Reúnanse bajo la luna llena. Mi corazón se detuvo, la luna llena era justo dentro de 3 noches. Mi mente giró de nuevo al pasado, recordando cómo cada generación había citado a las mujeres bajo el mismo ritual para sellar la sangre. Pero esta vez, la advertencia era otra. Si no lográbamos romperlo, la maldición caería sobre mí, la hija ilegítima, y sobre quien la protegiera. Javier guardó el diario y me miró con los ojos enrojecidos. No es solo una historia de herencia. Las palabras pueden invocar algo real, algo peligroso. La linterna parpadeó y por un instante las paredes jugaron con sombras alargadas. Su voz se ahogó y un viento helado recorrió el túnel, moviendo las páginas del diario abierto. El eco de mis propios pensamientos retumbó en la penumbra. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar la verdad y romper aquella maldición ancestral? Antes de que pudiera responder, un golpe seco retumbó arriba, en el estudio. Alguien había bajado las escaleras para ver qué pasaba. Sentí el aliento helado del miedo rozar mi nuca. Javier apagó la linterna y en la oscuridad fina solo se escuchaba nuestro pulso acelerado. Al día siguiente, desperté con el corazón latiendo aún al ritmo de la oscuridad del sótano. La luz del amanecer colaba a través de la ventana polvorienta del estudio, dibujando líneas de polvo en el aire. Javier y yo nos habíamos quedado hablando hasta la madrugada, repasando cada símbolo, cada palabra del diario y de la carta. Pero ahora, con el sol entrando, todo parecía demasiado real, demasiado cercano a lo imposible. Nos sentamos en el suelo, espalda contra pared, rodeados de cajas y cuadernos. Yo sostenía el relicario en la palma de la mano, sintiendo el frío del metal contra la piel. Era más pequeño de lo que recordaba y, sin embargo, su presencia retumbaba dentro de mí como un latido propio. Javier frotó sus manos para templar el temblor. Hoy es el día, dijo en voz baja. La luna llena está en 3 noches, pero tenemos que empezar el ritual de invocación inversa antes de que anochezca. Yo tragué saliva y pensé en mi familia, en el rostro adusto de mi abuelo, en los susurros de mi tía abuela, en la mirada esquiva de mi padre cuando alguien mencionaba a mamá. Nadie sabía que yo, la hija ilegítima, llevaba en mi cuello ese camafeo que podía liberar o condenar a todos. Abrí el relicario y vi la pequeña figura tallada de una flor marchita. Una analogía burda pero cierta, la flor que se marchita para renacer. Javier me entregó un pañuelo limpio. Tómalo para no mancharlo con sangre. Asentí, recordando la advertencia, solo la sangre de quien no conoce la verdad puede romper el pacto. Eso significaba que, en algún momento, alguien tendría que herirme intencionalmente para sellar el ritual. Yo no quería hacerlo, pero tampoco quería perpetuar la mentira. Salimos de la casa con el diario y el relicario escondidos en una mochila vieja. El aire de la mañana olía a tierra húmeda y promesas incumplidas. Caminamos sin hablar hasta el viejo parque junto al arroyo, donde solía jugar de niño. Allí, bajo una encina retorcida, extendimos una manta gastada. El diario quedó abierto en una página que describía el rito de la sangre silente.
cortar un pequeño trozo de piel con un alfiler, mezclar la sangre con ceniza de la chimenea familiar y pintarlo en el relicario. Luego, enterrar el relicario bajo la tierra húmeda durante la luna llena. Mis manos sudaban al deslizar el alfiler por la palma. Javier me miraba con una mezcla de admiración y terror. Si no lo haces tú, nadie más puede. Tú eres la última descendiente. La presión me aplastó. Recordé las veces que me sentí ajeno en mi propia familia, la sombra de ser la otra. Ahora la responsabilidad de todo recaía en mí. Suspiré, cerré los ojos y, con la respiración entrecortada, presioné el alfiler. El dolor fue un latigazo breve y agudo, pero me recordó que estaba viva. Coloqué la gota de sangre en el relicario, con cuidado, esparcí la ceniza gris que había guardado en un sobre. Mis dedos temblaron al sellar el camafeo y, al mismo tiempo, sentí un cosquilleo recorrer mi pecho, como si la flor marchita hubiera comenzado a latir de nuevo. De pronto, un aullido lejano se deslizó por el arroyo. No era un perro, era un lamento que parecía venir de las raíces mismas de la tierra. La manta se movió como si alguien la jalara, y un viento helado levantó el diario, abriendo las páginas en un capítulo que no habíamos visto. La encina crujió y, por un instante, creí ver una silueta corpórea entre las ramas. Mi garganta se secó y la sangre se erizó bajo la piel. Javier recogió la mochila de un salto y susurró: «Tenemos que volver antes de la noche o el pacto se romperá mal». Guardó el relicario con cuidado. Justo cuando nos reincorporábamos, el canto de un búho surgió detrás de nosotros, más cercano de lo que debería. Miré hacia el río y, entre la niebla que empezaba a formarse sobre el agua, vi dos ojos brillantes que me observaban en silencio. Regresamos a la casona justo cuando el sol se deslizaba bajo el horizonte. El relicario descansaba en mi mochila, con la sangre y la ceniza selladas en su interior. Entramos con pasos cautelosos, el corazón golpeando en el pecho. La casa parecía distinta, las sombras se alargaban, los pasillos susurraban secretos. Subimos al estudio sin hacer ruido y cerramos la puerta tras de nosotros. Javier dejó el diario sobre el escritorio y encendió una lámpara de aceite. La llama temblaba, dibujando siluetas danzantes en las paredes. Yo me senté junto a él, aferrado al relicario como si fuera la única verdad que me quedara. «Ahora», dijo, con la voz ronca de cansancio y determinación. Extendió una copia de un antiguo contrato, con firmas y sellos en tinta roja. «Para romper el pacto, tenemos que quemar este contrato junto al relicario». Tomé un fósforo y lo encendí con mano temblorosa. Dejé caer la llama sobre el papel y observé cómo el fuego lamía la tinta seca. En el momento en que la primera línea se convirtió en ceniza, sentí un tirón dentro de mí, como si un peso se levantara del pecho. Pero, al mismo tiempo, un golpe sordo resonó detrás de la puerta. Alguien la estaba forzando. Javier me miró con urgencia. «Apresúrate». El contrato ardió con un siseo, y las cenizas se mezclaron con el aire cargado de secretos. Con el relicario en la mano, pronuncié en voz baja las palabras que leímos en el diario: «Por la sangre que calla, por la flor que renace, libero este linaje de la sombra y de la mentira». Justo al acabar la frase, la puerta cedió y mi padre entró, con los ojos inyectados de rabia y miedo. En su mano sostenía un revólver. Mi respiración se cortó. Temblando, me acerqué y mostré el relicario. Él vaciló, como si no supiera si apuntar o arrojarse a mis pies. En ese silencio que parecía eterno, mi madre, aparecida en su recuerdo más vivo, susurró en mi mente: «La verdad te hará libre». Mi padre bajó el arma y las lágrimas le surcaron el rostro. «No podía permitir que siguieras hurgando», sollozó. «Creí protegerte de un legado maldito». Di un paso adelante, con el relicario extendido. «Esto solo demuestra que la verdad no es maldición, papá, somos nosotros quienes la tememos». Él dejó caer el arma al suelo. En ese instante, una luz caliente atravesó la ventana, la luna llena se alzaba redonda y brillante en el cielo, testigo silencioso de nuestra confesión. El estudio quedó en silencio, roto solo por el susurro del viento. Mi padre se acercó, tomó el relicario y lo colocó junto a las cenizas del contrato. Con un dedo tembloroso, lo deslizó suavemente en la palma de mi mano. «Haz lo que debas», murmuró, con voz rota. Guardé el relicario en mi bolsillo y salí al balcón. Sentí la brisa nocturna acariciar mi rostro. A lo lejos, la ciudad brillaba como luciérnagas. Por primera vez en mi vida, entendí que ese secreto no era una maldición, sino una herencia de verdad y valentía. Di media vuelta y encontré a Javier siguiéndome.
Me sonrió con orgullo y alivio. En sus ojos vi mi propia liberación. Nos quedamos en silencio, observando la luna llena, sabiendo que la historia que empezó como un cruce prohibido en un pasillo oscuro había terminado en la honestidad compartida de un padre y un hijo.